Voy a poner a grabar por aquí y después la subo de pronto a YouTube y les comparto de pronto por ahí en Teams el enlace. Entonces, voy a de pronto a retomar algunas cosas de las que dije anteriormente porque pues ustedes me estaban diciendo que no se estaba viendo la presentación. Entonces, me van confirmando si se ve y si se va pasando las diapositivas. Yo les decía que en la imagen lo que ven es el tema de que tanto el cohete como las estructuras requieren conocimientos de estática y de dinámica. Y ese generalmente es algo que genera curiosidad porque uno a veces no ve las aplicaciones en todo lo que uno, digamos, y están en todos lados. También yo voy agregando, yo voy a ir pausando mientras que la gente se va conectando. Ahí deben estar saliéndole cuáles son las 6 cositas que vamos a ver, por lo menos en esta primera parte. Y solo me confirman si se ve. Sí, profe, sí se ve. 6, listo, 6 punticos. 1, ¿qué es la mecánica? 2, ¿cuáles son los conceptos básicos en los que se basa? No la estática, sino la mecánica como tal. 3, los sistemas de unidades. 4, cómo hacer conversión en ellos. 5, un método para resolver problemas en general en la mecánica. Y sexto, cómo es el tema de los cálculos, las cifras significativas y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que de manera muy rápida, la mecánica simplemente es la ciencia, no la estática, la mecánica. La mecánica es la que engloba a la estática y a la dinámica. Entonces, la mecánica, digamos que es la ciencia que estudia los cuerpos, ya sea en estado de reposo o de movimiento, bajo la acción de las fuerzas. Y se divide en 3, digamos, grandes ciencias. La mecánica se divide en 3. Uno generalmente, a veces antes de esta materia ya ve algo que llama mecánica y en teoría debería estar viendo, no sé, de manera general todo esto que estamos viendo aquí a continuación, porque eso es la mecánica. La mecánica es el estudio de 3 grandes ciencias. La mecánica de los cuerpos rígidos, o sea, la estática y la dinámica. 2, la mecánica de los cuerpos deformables, que, bueno, y me imagino que aquí ya deben estar viendo la presentación, ¿sí? Y que es, Sí, profe. sí, y bueno, y ustedes me dicen si no, si yo generalmente para todo lo que digo tengo una imagen, porque ustedes saben que una imagen, digamos que dice más que 1000 palabras. Y en la imagen del centro estamos, digamos que después de que usted termina dinámica, ve la mecánica de los cuerpos deformables, que se llama resistencia de materiales, a veces, por lo menos en esta universidad. Y aquí lo que ustedes ven es que como los cuerpos se deforman, pero a simple vista casi no se ve, entonces a veces los programas ayudan mucho, las simulaciones ayudan mucho a detectar realmente cómo es que se va a comportar las deformaciones. Entonces en rojo, lo que usted ve ahí son 2 estructuras y en rojo donde ellas están cargando más, donde están deformando más. Y en un azulito más bien, digamos, rey, qué partes de la estructura no están sufriendo tanto con las cargas. Entonces, ese tipo de mecánica que ayuda mucho a detectar las fallas, por dónde va a fallar las piezas, se le llama la mecánica de los cuerpos deformables. Y finalmente, después de esa mecánica, otro tercer pilar es la mecánica de los fluidos, que nosotros lo vemos en algo que se llama la termofluidos 1, una parte, y nosotros ahí básicamente lo que estudiamos es los fluidos. Un fluido es la sustancia en estado líquido o en estado gaseoso, y ahí se estudia tanto la sustancia en estado líquido como la sustancia en estado gaseoso y en estado estático o en movimiento. La mecánica de los fluidos se puede también estudiar como la estática de los fluidos y la dinámica de los fluidos. Entonces también los fluidos tienen su estática y su dinámica, y ahí pues principalmente se ve, y es de donde yo vengo, ¿no? Yo vengo es más bien de la mecánica de los fluidos. Entonces, y ya aquí estaba señalando en rojito la mecánica de los cuerpos rígidos, a diferencia de las otras dos, porque eso es donde estamos. Nosotros estamos en la mecánica de los cuerpos rígidos. Y la primera parte es la estática, y cuando usted pasa estática, pues va a pasar la dinámica, ¿sí? Entonces, hay 2 tipos digamos, de estáticas, o mejor dicho, la estática es una, pero hay 2 tipos de equilibrios en la estática. El dinámico, no me acuerdo si el otro se llama estático, pero el dinámico es cuando, digamos,
En ambos, los cuerpos están sometidos a fuerzas, pero la fuerza resultante como tal, cuando se suma todas las fuerzas, da cero. Con la diferencia que el equilibrio dinámico, digamos que la sumatoria de fuerzas da cero, pero el cuerpo va en movimiento a velocidad constante. Y en el estático, las fuerzas que usted puede tener 5 o 10 fuerzas, puede ser como la foto que está ahí, deben haber diferentes fuerzas, el peso, la tensión, un montón de fuerzas, pero él está quieto, en reposo, ¿sí? Todas las fuerzas en ese momento dan cero y está en reposo. El dinámico es el que tiene velocidad constante. Y digamos que la dinámica está más enfocada a el tema de la, también usted ha visto cuando uno ve dinámica también ve, por ejemplo, los cuerpos con velocidad constante, pero también se enfocan en el movimiento parabólico, el movimiento acelerado, bueno, diferentes tipos, y hay mucho más, la dinámica es mucho más profunda. Nosotros pues estamos en la línea de la estática, digamos, para con esta materia. Yo aquí les decía ahora, cuando de pronto no se veía mucho la presentación, les decía que, digamos que hay una historia, ¿no? Pero yo tampoco me quiero enrollar ahí mucho, pero se la quiero mencionar cositas muy importantes y muy rápido, ¿listo? Porque tampoco la hora ayuda mucho. Digamos que hay diferentes personas que hicieron posible que la mecánica se fuera desarrollando, ¿entendiendo? Tanto la mecánica tanto de la estática como la dinámica. Y por mencionar cosas muy, muy rápidas, por ejemplo, Aristóteles era un filósofo, ¿sí? Tiene una particularidad y es que, por ejemplo, Aristóteles quiso estudiar en la escuela de Platón, creo, y resulta que cuando llegó a su maestro era Platón, no sé usted cuando vio filosofía, yo la verdad no recuerdo mucho porque no era como mi fuerte, hoy por hoy también entiendo que la filosofía es súper bonita, pero es que a veces no la saben pensar a uno. Y digamos que Aristóteles pues contradecía todo lo que pensaba su maestro, que era Platón, entonces decidió montar su propia escuela, la escuela de Aristóteles, y digamos que para formular su filosofía se vio obligado a hablar de términos de física, como por lo menos es la sustancia, la forma y la materia. Entonces a eso se le llama los aportes que hizo Aristóteles a la física. Después viene los aportes también de Arquímedes, y Arquímedes de lo que habló, hay escritos antiguos de Arquímedes sobre, digamos, la palanca, sobre la hidrostática. Cuando se llega a Termo 1, de pronto ahí se habla del principio de Arquímedes, aquí no mucho. Perdónenme aquí. Galileo Galilei, que es un ser que siempre se lo mencionan, ¿no? Cuando uno está estudiando la física, era el que hizo, digamos, trabajos en cuanto al péndulo, pero donde más yo por lo menos lo recuerdo es en temas del movimiento de la caída libre, pues, de la caída libre de los cuerpos. Pero finalmente, digamos, entre Galileo, ya fueron, digamos que estos fueron escritos más antiguos, entre Aristóteles, Arquímedes y otra serie de escritos que hablaban, por ejemplo, de la polea. La polea es algo que no se sabe a quién se le puede atribuir, pero ya había escritos donde estaban hablando de la polea. Y ya más entre Galileo e Isaac fueron fundamentando lo que hoy por hoy rigen, digamos, las leyes de la mecánica estática y dinámica, siendo de pronto Isaac Newton tal vez la persona que más aportó o más le dio forma, digamos, al desarrollo con sus 3 leyes de Newton, más una que se llama la ley gravitacional, que más adelantico la vamos a ver. Y ya, digamos, trabajos posteriores, lo que hicieron fue tratar de buscarle aplicaciones, otra manera de plantear las mismas ecuaciones de Newton, pero más aplicadas a diferentes fenómenos. Entonces, muy, muy rápido, un poquito como de historia. Ahora, digamos que como en este segundo aspecto de la presentación ya definimos qué es la mecánica y ahora estamos hablando de cosas básicas con respecto a la mecánica, hay 4 cantidades que se utilizan en el estudio de la mecánica. Uno es el espacio. El espacio para nosotros es muy importante porque con ello, pues básicamente nosotros digamos que hablamos de la posición. Y nosotros generalmente comenzamos hablando de la posición en el eje X y en el eje Y, pero después es X, Y, Z. Entonces esa posición generalmente se puede tomar desde cierto punto de referencia en las 3 coordenadas, ¿sí? En 3 condiciones, en 3 direcciones dadas, X, Y, Z. Y estas longitudes se conocen como coordenadas de P. Entonces, vamos a ver más adelante que nosotros en 3 dimensiones sí que trabajamos. En principio comenzamos con lo más básico y vamos avanzando.
La segunda cantidad física muy importante, una es el espacio, la siguiente es el tiempo. Para estática, nosotros la verdad el tiempo no nos influye, pero en la mecánica como tal y en la dinámica el tiempo sí es importante. Y el tiempo se define básicamente como, digamos, la separación entre dos eventos, ¿sí? La separación, la duración entre dos eventos. Y digamos que para temas de dinámica no basta con definir la posición, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere decir que espacio es igual a velocidad por tiempo, ahí no solo le basta el espacio, también necesita usted el tiempo. Entonces, en la dinámica es muy importante el tema del tiempo. Esas son dos cantidades físicas muy utilizadas en lo que tiene que ver con la mecánica. Y hay dos más. Una es la masa, y esa sí nos compete a nosotros. La masa es básicamente la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y digamos que si dos cuerpos tienen la misma masa, serán atraídos a la Tierra, digamos, con la misma fuerza. Y si dos cuerpos tienen la misma masa y yo los intento empujar, ambos se van a resistir de la misma manera hacia el cambio de traslación que yo le haga. Aquí quería como resaltar en la imagen algo muy importante, es que en el sistema inglés, lo voy a abreviar así, SE, sistema inglés, hay dos unidades de masa. La libra masa, se simboliza así, L, la libra masa, y el slug, o los slugs, el lug o el slug. Y el slug es mucho más grande que la libra masa. La relación es más o menos así. Un slug, como ahí calentando motores para lo que las conversiones. Un slug son 32,174 libras masa. O sea, una cajita de slug deberían ser más o menos 32 cajitas de libras masa. Por eso intenté hacer el slug grande y la libra masa pequeña, como para que comencemos y a su tiempo vamos a ver cuál se tiene que utilizar. Entonces la masa es muy importante también. Y finalmente la cuarta unidad básica es la fuerza, y nosotros la fuerza pues sí que la utilizamos tanto en estática como en dinámica, pero en estática sí que necesitamos la fuerza. ¿Y cómo se puede definir? Básicamente como un empujón o un jalón ejercido por un cuerpo sobre otro. Y esta interacción puede ocurrir, este jalón o este empujón puede ocurrir cuando los cuerpos están en contacto directo, como por ejemplo si usted empuja una pared o empuja una persona, o sea, tiene que tocarla para poder hacer esa fuerza, pero también cuando los cuerpos están a la distancia, por ejemplo la Tierra con la Luna. La Tierra atrae la Luna y no la deja salir de su órbita y no necesariamente están en contacto, ¿sí? Entonces hay fuerzas como las fuerzas debidas a la fuerza de la gravedad o al magnetismo. Ese tipo de fuerzas no necesitan estar en contacto para ejercerse. Entonces, pero también son fuerzas. Bueno, entonces, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Hemos dicho que es la mecánica, dónde se enmarca, y también hemos comenzado a decir cuál es la historia de la mecánica, cuáles son sus 4 unidades básicas, y para esta materia, 2 idealizaciones importantes. Usted sabe que nosotros idealizamos en ingeniería porque nos permite simplificar cálculos. Entonces las idealizaciones tienen esa importancia, que simplifican un poquito la teoría. Y a veces son válidas, son muy válidas, y por eso las vamos a utilizar. ¿Cuáles son para este caso? Entonces, número 1, hay una idealización que, digamos, aparece digamos, en el segundo capítulo de los libros que nosotros vamos a estudiar, que se llama el concepto de partícula. Una partícula a uno le suena como un átomo, por ejemplo, pero no, ¿sí? Y eso es como lo que quiero de pronto comenzar a decir. Si usted ve esta foto, es como una especie de tornillo, por ponerlo así, que está fijo en una superficie y 3 fuerzas intentan, digamos, sacarlo de ahí, o del tornillo, o de ese tornillo se pueden colgar, digamos, 3 cuerdas para que de pronto no sé, para fijar las cuerdas. El caso es de que ese tornillo se puede considerar como una partícula. Entonces vamos a mirar qué es el tema de una partícula. Entonces, una partícula es, para nosotros, una idealización de partícula significa que tiene masa, que posee un tamaño, eh, pero ese tamaño puede pasarse por alto. No la masa, estoy hablando del tamaño, de la geometría. La geometría del cuerpo se puede pasar por alto y puede evitarse en el análisis del ejercicio. Y eso
generalmente le ayuda a uno a simplificar. Entonces, y a veces se da, por ejemplo, imagínese usted la Tierra girando alrededor del Sol, o sea, la órbita que da alrededor del Sol. En ese momento, para analizar la Tierra, comparada con la órbita, la vuelta que tiene que darle alrededor del Sol, se puede considerar que la Tierra es una partícula. Entonces, digamos que inicialmente es eso. La partícula es ese cuerpo que tiene masa, que también tiene un tamaño, pero que se puede despreciar su tamaño, no su masa, su tamaño en los análisis, porque es muy pequeño comparado con de pronto las distancias que se manejan. Y a eso se le llama la partícula. Es una idealización, simplificar la geometría. Entonces, se simplifica bastante el análisis. La segunda simplificación se llama el cuerpo rígido. Entonces, ponga por ejemplo, un barco, como el que alguna vez vimos en la clase anterior. ¿Qué va a ser para nosotros un cuerpo rígido? Ya no una partícula, sino un cuerpo rígido. Entonces, un cuerpo rígido, digamos que es un conjunto de muchas partículas. Todas estas partículas están a una distancia fija, tanto antes como después de que se le aplica la fuerza. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que resulta que siempre que se le aplique una fuerza a algo, se va a deformar. Siempre se va a deformar, así sea pequeño y así sea que nosotros no lo veamos. Pero el concepto de cuerpo rígido lo que dice es que básicamente que el cuerpo nunca se va a deformar y que usted le aplique la fuerza, tanto desde que se le aplica hasta que se le retira, jamás, digamos, las partículas van a cambiar su posición. Entonces esa es una idealización, pero en la práctica muchas cosas, o sea, como las deformaciones son tan pequeñas a veces, es una idealización que se puede utilizar. Yo aquí simplemente dije a manera de resumir lo que es la partícula, es simplemente que la geometría del cuerpo no va a estar incluida en el análisis. Aquí lo puse por acá. Ese es como, como lo que me pareció lo más importante de resaltar. Y en cuanto al cuerpo rígido, pues que este modelo es muy importante porque las propiedades del material no se van a tomar en cuenta al estudiar los efectos de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto vamos a ver que cuando usted pase dinámica y después llegue a resistencia de materiales, ahí sí ya vamos a darnos cuenta que siempre que se le ponga una carga, una fuerza, el cuerpo se va a deformar. Y ahí es donde de pronto ya la idealización de cuerpo rígido ya no va a tener sentido. Pero para la estática, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y hay una estática para las partículas y hay una estática para los cuerpos rígidos. Entonces, digamos que por eso es importante definirlos. Bueno, una preguntita, chicos. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Se me entiende? ¿Más o menos? Perfecto. O sea, puras cositas básicas, pero se tienen que decir, especialmente para las personas que no han visto esta materia. Bueno, 3. Creo que esto enmarca también del punto 2, algunos principios fundamentales. Aquí quiero que me ponga atención porque algunos de ellos son bien importantes y voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Número 1, pues como vamos a hablar de vectores, las fuerzas son vectores, entonces, y nosotros sí que trabajamos con la distancia entre dos puntos, ¿sí? Puede ser tomada como un vector. Nosotros, el momento puede ser tomado como un vector. Yo no sé si en las físicas antes a esta ustedes hablaron de los momentos, sí, pero yo me imagino que algo mínimo debieron haber tocado sobre los momentos. Entonces, cuando uno, digamos que trabaja con vectores, habla de algo que se llama la ley del paralelogramo. Entonces, imagínense que lo que usted está viendo ahí en pantalla es lo mismo de ahorita, ¿no? Una superficie y ahí de pronto una puntilla, un tornillo ahí clavado a la superficie. Y le vamos a poner, digamos, dos fuerzas. Vamos a llamar a una la fuerza P y a una la fuerza Q. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del paralelogramo de alguna manera? Pues que si usted necesita sumar vectores, puede construir un paralelogramo y de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, a la cabeza de uno de los vectores le pasa una paralela, a ver si yo puedo rayar acá, le pasa una paralela a esta línea. ¿Sí? Una paralela. Y después
pasa otra paralela, pero al otro vector. Entonces se forma un paralelogramo, ¿sí? Un paralelogramo entre esas 4 líneas. Y lo que dice, digamos, de alguna manera la ley del paralelogramo, que es algo que seguro, yo estoy seguro que usted lo tuvo que haber visto. Ahora me cuenta si sí o si no y qué tal le fue de pronto ahí. Pero, ¿qué es lo que dice esta ley? Pues que la diagonal desde donde convergen las dos fuerzas, o sea, este punto, hasta el punto O, que es donde se cruzan las paralelas que dibujé, es la fuerza resultante. Yo no sé si a esto le puse fuerza resultante o no. Entonces, eso es la ley del paralelogramo. Ahora, digamos que ahí, o antes de irme a la siguiente parte de lo que quiero decir, ustedes vieron esto en física, ¿verdad? ¿O no? En la física anterior, Mecánica. en mecánica, suma de vectores. Bueno, nosotros también necesitamos esa suma de vectores y necesitamos estar finos en eso. Parece una bobada, pero el problema es que esto se comienza a mezclar con, si usted mira, por ejemplo, se forman como 2 triángulos, ¿no? Y esos triángulos generalmente no son triángulos rectos. Se forma algo así como, hay que aplicar la ley de los senos, la ley de los cosenos, para poder desarrollar ese triángulos que se forman ahí. Entonces, parece sencillo, pero tiene su ciencia, digamos. O sea, decirlo es sencillo, pero cuando ya uno se va a hacer ejercicios, tiene su ciencia. Pero tampoco es que sea tampoco tan exigente. O sea, se puede todavía manejar. Ahora, eso mismo que tengo ahí arriba, hay algo que se llama la ley del triángulo, o sí, la ley del triángulo, que es el mismo principio del paralelogramo, pero escrito de otra manera. Por ejemplo, tengo las dos fuerzas, ¿cierto? Entonces aquí está el punto de aplicación. Entonces, trazo las paralelas, como las tracé ahora, para formar el paralelogramo. Esta paralela a esta paralela a esta. Aquí un juego de escuadras, como cuando uno hacía paralela en expresión gráfica 1, ¿sí? Saca una línea por un lado, saca la línea para el otro lado, y traslado, en vez de unirla, traslado una de las fuerzas para que apenas donde termine la cabeza de uno de los vectores, le pongo la cola del otro vector. A eso se le llama cabeza con cola. Entonces, donde termina la cabeza del uno, le pongo el otro, y la diagonal entre el inicio o la cola y la cabeza del último forman también la fuerza resultante. Y me corrió un poquito aquí donde la terminé poniendo la unión, pero bueno. Creo que se logra entender la idea. Es lo mismo, exactamente lo mismo que el método del paralelogramo. En otras palabras, a este se le llama el método del triángulo y es básicamente como otra manera de ver el método del paralelogramo. Y aquí sí se ve mucho más claro el triángulo que se forma, y ese triángulo generalmente se desarrolla con ley de senos o ley de cosenos. Entonces, ese es uno de los principios de la estática, la ley del paralelogramo. Segundo principio, se llama el principio de la transmisibilidad. Entonces le voy a decir en qué consiste. Yo creo que aquí va a quedar más o menos claro. Lo que yo la clase pasada les estoy hablando de que hay veces los barcos de guerra, por ejemplo en Estados Unidos, cuando necesitan hacer pruebas, ellos pues no pueden poner a girar todo el barco, entonces simplemente consiguen 4 remolques que van empujando el barco para hacerle rotaciones y para hacerle movimientos. Entonces si necesitan ponerlo en cierta posición, pues los configuran de cierta manera, con cierta fuerza, todos hacen la misma fuerza, pero en diferentes posiciones, para poderlo hacer rotar y que pronto él se ubique en la posición que se requiera. El caso es de que en este caso, vamos a suponer que ellos hacen 4 fuerzas, así como le estoy mostrando ahí en la pantalla. 4 fuerzas, todas vamos a suponer que del mismo tamaño. ¿Qué es lo que dice el principio de la transmisibilidad? Solo aplica para cuerpos rígidos. Esto que vimos de la partícula y los cuerpos rígidos, vamos a ver qué es. Que si yo tengo la línea de acción de una de las fuerzas, puede ser de cualquiera de las 4 fuerzas o de todas, pero esta sería como la línea de acción de la fuerza. Sí, no sé si alcanza a ver bien, pero espero que sí. La línea de acción. Faltó como ponerla un poquito más oscura. Yo puedo desplazar la fuerza en la línea de acción hacia otro punto o a otra partícula del cuerpo, del cuerpo rígido. Yo puedo
una preguntita, ¿ahí se me fue el internet o no? No, profe, ¿No? está todo bien. Perfecto, listo. Entonces, mira, yo puedo, o sea, el efecto que me hace la fuerza allá arriba, yo puedo mover la misma fuerza sobre la misma línea de acción a cualquier otro punto del barco, ¿sí? Y aún me sigue haciendo el mismo efecto, me sigue generando el mismo comportamiento. Y eso solo aplica para los cuerpos rígidos. Eh, entonces, a este principio se le llama el principio de la transmisibilidad y a veces sirve mucho para calcular momentos y otro tipo de cosas. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a necesitar. Por el momento, simplemente como dejando ideas sobre la mesa. Lo siguiente que también nosotros vamos a necesitar es la ley de la gravitación. ¿Vimos? Yo dije que Newton desarrolló 3 leyes más una que se llamaba la ley de la gravitación y es muy sencilla. Nosotros la utilizamos mucho, pero pues nunca la hemos, no, casi nunca la trabajamos como ley de la gravitación. Lo que usted ve ahí es el planeta Tierra y vamos a suponer que la Luna, ¿listo? La Luna. La Luna gira alrededor del planeta Tierra, hace su circunferencia, su recorrido. Bueno, ambos tienen una masa. La Tierra tiene una masa M mayúscula, generalmente más grande, y la Luna una M minúscula. La Luna puede ser, no necesariamente tiene que ser la Luna, también podemos no ser nosotros. Esa M minúscula es la Tierra, o sea, dos cuerpos, mejor dicho, dos cuerpos. Lo que pasa es que con la Luna queda como un poquito más fácil de explicar. Ellos generalmente están separados por una distancia, esa distancia vamos a llamarla R, una distancia R entre los dos, que es como el radio de toda la curva que hace la Luna alrededor de la Tierra. Y lo que dice la ley de la gravitación es que esos dos cuerpos con dos masas, digamos que tienen un par de fuerzas con igual magnitud, pero con dirección opuesta, pues con las cuales se atraen los dos cuerpos. Es por eso que, digamos, Newton de lo que habló fue que ¿por qué finalmente en esto de la manzana, ¿no? ¿Por qué la manzana cae y en vez de pronto irse hacia el espacio, ¿no? O sea, ¿por qué la manzana se viene hacia el centro de la Tierra? Ah, bueno, y eso fue lo que de alguna manera trabajó Newton, que es la ley de la gravitación. Y es que los cuerpos se atraen entre ellos y la fórmula para calcular esa fuerza es esta, que es algo que se llama la constante de gravitación por la multiplicación de las masas sobre el radio al cuadrado. Ahora, si yo cojo la constante de la gravitación, Mauricio, si yo cojo este pedazo, yo no sé si usted lo sabía o lo tenía tan claro, pero bueno, si usted coge la constante de gravitación por la masa sobre el radio al cuadrado, eso es la gravedad. La gravedad, 9.81 que usted lo dice, ¿cierto? 9.81 es esa gravedad. Y no es 9.81 porque mire que depende del radio, entonces no es 9.81 en todas las partes de la Tierra. Por ejemplo, si usted se va para el Monte Everest, que está un poco más alejado del centro de la Tierra, la gravedad inmediatamente comienza a disminuir un poco, o sea, la gravedad va cambiando, pero en general, para la mayoría de lugares de la Tierra se puede tomar como 9.81, 9.8. Ahora, finalmente, esta fuerza que estamos hallando ahí, si yo en vez de colocar la constante gravitacional por la masa sobre R cuadrado, más bien le pongo gravedad, pues de ahí es donde sale el peso. Peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Peso. Y esto sí, me imagino que usted lo conoce y lo conoce bastante bien. Bueno, hasta aquí quisiera como hacer una pausa, ¿cierto? Entonces, porque estoy diciendo muchas cosas y yo creo que están quedando bien explicadas, pero quiero como recapitular para ir dándole orden a la cabeza. Número 1, estamos hablando de la mecánica como una ciencia que engloba a otras ciencias, ¿cierto? Y que la estática es simplemente un punto ahí entre la mecánica que es mucho más amplio. 2, pues que hay unos principios fundamentales que se fueron desarrollando desde el punto de vista histórico que maneja 4 cantidades físicas que son la masa, el tiempo, la longitud, la fuerza. Y pues otra cosa importante es esto, ¿no? Los 6 principios, aunque hasta aquí les estoy mostrando 3. Esos, y cada uno de estos principios los vamos a utilizar más en unos temas que en otros. Más en unos temas que en otros. Entonces aquí acabamos de ver 3 principios. Ley del paralelogramo, principio de transmisibilidad y la ley de la gravitación. Hasta aquí, chicos, ¿tendrán alguna pregunta?
¿Con qué sensación vamos? Ayúdenme ahí a saber si en este momento usted tiene una sensación allá en su interior. ¿Qué sensación es? ¿Que tengo sueño? ¿Con qué sensación vamos? Ok. ¿Alguien más? No, todo bien, me dijo todo bien. Ok, No, bien, profe. perfecto. Todo bien, todo correcto. Vale, entonces, listo. Entonces, bueno, voy a dejar este primer video hasta estos. Yo sé que son 6 principios fundamentales, pero pues quiero que tampoco los videos nos vayan tan largos. Entonces voy a dejarlo hasta aquí y en el siguiente voy a arrancar explicando los siguientes 6 o los otros 3 principios fundamentales en los que se basa esta disciplina y que muy importante que usted los coja desde el principio. ¿Listo? Entonces voy a parar aquí ya esta grabación